Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya sí que empezamos el webinar de hoy de fertilización del viñedo. Me presento, yo soy José Abel Bote, el responsable de Fertivos, y aquí mi compañera Marta, ¿vale? Enóloga también y se encuentra dentro del apartado de laboratorio de Agrosmar Fertivos. Muy buenas tardes. Vamos a pasar un pequeño índice de lo que vamos a llevar a cabo. Son dos presentaciones, una de las que yo gestiono yo y otra la gestiona Marta. Intentaremos hacerlo de una forma divertida y dinámica. Recordaros que en todo instante podéis preguntar tanto por el chat como el apartado de preguntas y respuestas que tenéis. Lo que pasa es que esto lo veremos justo al final. Así que ahora de momento yo me escondo estas dos partes dentro de la presentación para no generar muchas molestias. Y procedo a comenzar. Este es el índice que vamos a seguir. Y bueno, la importancia del viñedo a nivel nacional, en el caso de España, no hemos querido meter, por ejemplo, América Latina y demás en esto, pedimos disculpas, es que aquí en España tenemos entre 1 y 1,2 millones de hectáreas de cultivo de viñedo, que permite un desarrollo económico e industrial en las zonas sobre todo en el medio rural, evidentemente, tanto en los procesos que tenemos de elaboración del vino como de cultivo, el turismo que se genera alrededor del sector del viñedo, y que es muy importante la fijación de población en el medio rural y que también se generan subproductos. Está muy de moda hoy en día la destilación alcohólica para producir diferentes tipos de bebidas, como por ejemplo puede ser la ginebra. Existen ginebras que están hechas a partir de una destilación del vino, ¿vale? Es muy común y muy sencillo de hacer una ginebra con base de vino. ¿Quiénes somos? Pues, a ver, Fertivos es el apartado de laboratorio de Agrosmar Solution, ¿vale? Contamos con nuestra empresa en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca y nuestra misión siempre es la de conseguir un modelo agrícola sostenible que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico, ¿vale? Desarrollado por parte de los asesores, técnicos de campo y agricultores con inquietudes. Siempre hay agricultores que prefieren que le asesoren unos asesores, unos técnicos de campo. Sin embargo, hay otros que prefieren ellos, bajo su propia inquietud, o porque son ellos mismos, son asesores, son técnicos y demás, pues tienen sus propias inquietudes y entonces trabajan con nosotros también directamente. Es muy importante tener en cuenta que nosotros siempre, en el apartado de análisis de suelo y demás, intentamos buscar un equilibrio del suelo según las necesidades de cada cultivo, ¿vale? También buscamos optimizar las producciones reduciendo costes. Esto se puede dar con un buen manejo de nuestro suelo, buscando un equilibrio, ¿vale? El suelo como tal es la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas. Siempre cuando encontramos un suelo es una degradación de las propias rocas. Y esto también se genera una capa con microorganismos debido a los residuos orgánicos, que es lo que nos dota de esa vida al suelo, con esas características físico-químicas tan interesantes muchas veces. Cuando trabajamos con los suelos siempre tenemos que conocer un conjunto de características mínimas. Es muy importante que las tengamos concretamente muy bien trabajadas, que las conozcamos, porque muchas veces estamos trabajando en, venga, vamos a poner este cultivo con este patrón porque sí, porque lo hace el vecino. No, las características de tu explotación son diferentes a las de tu vecino seguramente, aunque por el manejo que haya tenido o porque puede presentar unas características intrínsecas muy interesantes. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos que conocer cada uno nuestro suelo. Al igual que no utilizamos el tractor del vecino muchas veces, pues no vamos a utilizar la explotación del vecino para cultivar lo nuestro, ¿no? Pues tenemos que analizar y saber lo que tenemos y cómo lo tenemos. El pH, ¿vale?, está relacionado con el contenido de protones del suelo. El caso del pH es muy interesante porque es un gran infravalorado en el sector agrícola muchas veces en el manejo de los suelos, ya que dependiendo del tipo de pH que tengamos en el suelo, vamos a tener nutrientes que pueden estar bloqueados y, sin embargo, modificándose ese pH hacia un pH ácido o un pH básico, dependiendo de lo que tengamos, pues vamos a solubilizar y poner disponibles los cationes de nuestro suelo a nuestro cultivo. Muchas veces tenemos fósforo, por ejemplo, suficiente en el suelo, pero lo tenemos en una forma que nuestro cultivo no es capaz de aprovecharlo. Y con un simple control del pH lo vamos a solubilizar y lo vamos a hacer disponible, ¿vale? Como aquí digo, es muy importante conocer el pH de nuestro suelo para calcular la retrodegradación del fósforo, ¿vale? Y que también con un pH ácido o un pH básico podemos generar problemas de fitotoxicidades o bloqueos de nutrientes. Aquí podemos ver los rangos de pH óptimos
para nuestro cultivo, bueno, para la absorción de los nutrientes. Luego cada cultivo tiene unas características intrínsecas, pero bueno, esta tabla que os sirva de ejemplo. La materia orgánica, siempre digo que es también el gran aliado que tenemos en nuestro suelo. Tanto un suelo ligero y suelto que tenga un gran contenido de arena, como un suelo con un gran contenido de arcillas, que es un suelo plástico. Es muy importante tener en cuenta estas características del suelo y también incrementar el contenido de materia orgánica. ¿Para qué? Porque la materia orgánica, aparte de ayudarnos a luchar contra el cambio climático, porque estamos fijando carbono en los suelos, nos permite retener nutrientes, retener el agua y también, muy importante, evitar las oscilaciones térmicas de la temperatura. Sobre todo también a mí, porque me interesa muchísimo la materia orgánica, retención de nutrientes, retención de agua. Y evidentemente luchamos contra el cambio climático. La mejor forma de fijar dióxido de carbono es fijándolo en el suelo. La textura. La clasificación de la textura de los suelos siempre viene marcada por el contenido de limos, arcillas y arenas. En este caso nosotros aquí lo que es, analizamos por Buyucus, una densitometría, sabemos el porcentaje de limos, arcillas y arenas y con esto determinamos unas características básicas del suelo. Conocer también el tipo de textura que tiene nuestro suelo es indicativo para saber qué tipo de patrón tenemos que emplear o también qué tipo de apero agrícola, por ejemplo, vamos a adquirir, vamos a comprar. Aquí podéis ver el famoso triángulo de las texturas. Lo que hacemos es jugar siempre con estos tres valores para ajustar el tipo de clasificación de suelo que tenemos. Y la electroconductividad. Siempre digo que los suelos que tenemos para el cultivo de la vid presentan una electroconductividad bajita porque suelen ser suelos con una electroconductividad pobres a nivel de electroconductividad, son suelos pobres, ¿vale? La vid manifiesta su máximo, o esto ya me puede corregir después mi compañera, suelen ser suelos pobres para manifestar la máxima calidad de la vid, ¿vale? En el cultivo del viñedo. También indicar que cuando tenemos una electroconductividad muy alta, puede ser debido a que tengamos un gran contenido de cationes, un suelo muy rico en nutrientes. No tiene por qué ser que tengamos un suelo salinosódico. Entonces es muy interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces tenemos un suelo con una electroconductividad alta y no es por un exceso de sodio, sino que puede ser porque tengamos un suelo muy equilibrado a nivel de nutrientes. Teniendo en cuenta estas características habladas por los suelos, ¿cuáles son los suelos preferidos por el viñedo? Pues, en primer lugar, indicar que son los suelos francos y limosos, ¿vale? No soportan muy bien los suelos arcillosos, pero gracias a algunos patrones sí que se pueden emplear. Lo importante es que tenemos que tener una tendencia hacia los pH básicos en los suelos, nunca por debajo de 6,2, si hacemos una medición en agua destilada, o 5,5 si es la medición en pH cloropotásico. El óptimo siempre se sitúa hacia la neutralidad, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con la salinidad. A la vid no le van bien los suelos salinos. Es un cultivo que presenta una alta demanda en potasio respecto a otros nutrientes, uno de los que actúa evidentemente como un mayor limitante. Tenemos también que evitar los excesos de potasio en el suelo con la vid, porque también se nos van a manifestar con unas posibles deficiencias de calcio, ya que el potasio desplaza en absorción al calcio. Y tenemos que estimular la generación de microorganismos para la degradación de los residuos de cosecha, ¿vale? Evidentemente también es muy importante tener un correcto manejo del nitrógeno, ¿vale? Para no retrasar la maduración o evitar un exceso de vegetación que nos genere un exceso de producción de biomasa vegetal que impide un correcto desarrollo del fruto, y que nos encontramos con frutos que estén asombrados, que les pueden tener mayor incidencia de hongos patógenos como botrytis y demás. Aquí he puesto una cosa muy curiosa, una imagen. Esto es un viñedo de California, y es que hay ciertas regiones donde el manejo ecológico o quieren llevar un manejo de las cubiertas vegetales y están empleando para ello ovejas enanas. Una cosita de la que siempre estoy hablando, muchas veces la gente nunca ve una imagen y he decidido poner esta imagen aquí como mera curiosidad. Se emplean ovejas enanas en viñedos en espaldera porque estas se comen evidentemente la cubierta vegetal, también los pámpanos y demás de las zonas inferiores que llegan al suelo, pero como la oveja no es capaz de levantar la cabeza por encima de la cruz que tiene, no son capaces de comerse los racimos de uva. Respecto a características del cultivo de la vid, hablar sobre las funciones de las raíces, microorganismos protectores y condiciones de cultivo, ¿vale? Las funciones de las raíces siempre son muy sencillas. Anclaje de la planta al suelo, evidentemente. Absorción del agua.
Esto es esencial. Absorción de nutrientes, síntesis de algunos de estos nutrientes y un almacenamiento también. Evidentemente, durante la parada vegetativa, el lugar donde la planta genera sus reservas de nutrientes es en el sistema radicular. Y también se encarga de la excreción de sustancias orgánicas. Estas sustancias orgánicas lo que hacen es interactúan con el medio edáfico para poder solubilizar ciertos nutrientes y absorberlos. Hoy en día también existe la posibilidad de emplear microorganismos protectores. Esto es en todas las plantas hoy por hoy, la vid no iba a ser menos. Tenemos tricodermas, micorrizas, bacterias, hongos. Todo esto se puede emplear sin ningún tipo de problema. Lo podemos implantar en nuestro cultivo cuando está en una fase juvenil, cuando compramos las plantas con los barbones recién llegados del vivero, podemos inocular con sistemas de riego, podemos inocular en el suelo, pero tenerlo en cuenta es que es muy interesante su manejo, porque en el caso, por ejemplo, de las micorrizas nos ayudan a solubilizar nutrientes, las tricodermas nos actúan como protectores, podemos tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego tenemos aquí, perdonad que se ha ido, las condiciones óptimas del cultivo de la vid, ¿vale? Aunque nosotros podamos tener el cultivo de la vid desde zonas tremendamente calurosas como puede ser en Jerez, a zonas completamente frías como nos encontramos ya con vinos en Alemania o Reino Unido, ¿vale? El óptimo térmico de la vid, perdón, aquí hay una rata, no sé por qué, es de 20 a 25 grados, ¿vale? Temperaturas por debajo de 10 grados centígrados y por encima de 42 alteran de su desarrollo y presentan problemas con la floración con temperaturas por encima de los 21 grados centígrados, ¿vale? Su cero vegetativo se sitúa en torno a los 10 grados centígrados, pero se ve resentida con temperaturas de 10-12. Y la humedad apropiada, curiosamente, es una humedad que se puede considerar baja, que es la que sitúa entre el 30 o el 50%. Por esto en este cultivo es tan interesante muchas veces la poda de verano para provocar el movimiento del aire y que no se concentre una gran humedad debajo de la planta. Respecto a los nutrientes del suelo, pues hablaros que en el suelo tenemos macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios y luego micronutrientes y oligoelementos, junto con elementos traza, ¿vale? No vamos a hacer mucho hincapié en ellos, los conocéis, Marta va a hablar también ahora posteriormente de alguno. Tenemos más entradas de blog, más webinars donde hablamos de estos nutrientes y de su manejo respecto a las analíticas de los suelos. Indicaros que nos encontramos con macronutrientes primarios, son el famoso NPK. Son supuestamente los nutrientes que la planta necesita extraer en un mayor contenido de nuestros suelos. El nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno, a grosso modo, lo podemos relacionar con el crecimiento vegetativo. El fósforo con el crecimiento radicular y la generación de sustancias como las fitolesinas que nos permiten luchar contra algún tipo de plaga o enfermedad, sobre todo enfermedades de origen fúngico. Y el potasio, que es súper importante para el engorde del fruto y conseguir los azúcares, los grados Brix necesarios y la maduración óptima de nuestro fruto. Luego nos encontramos con los macronutrientes secundarios, como son el calcio, el magnesio y el azufre. Por suerte tenemos muchas veces los suelos aquí en España con un buen contenido de calcio. Si tenemos un pH ácido en vuestro suelo, ya directamente os voy a indicar que seguramente tengamos deficiencia de calcio, súper importante para la vid. El magnesio también muchas veces lo tenemos en un déficit o un equilibrio de características respecto a calcio-magnesio muy bajo. Si tenéis que echar magnesio en los suelos, tenéis muchas formas de echarlo, desde nitrato magnésico, también dolomita, tenemos diferentes tipos de fertilizante que podemos, sulfato de magnesio, por ejemplo, también, que podemos aplicar de una forma súper rentable, barata y que la planta lo puede absorber y lo va a agradecer muy bien. Y luego el azufre. El azufre, indicaros que se están presentando suelos con deficiencias de azufre, porque antes usábamos muchísimo azufre, enfocábamos con azufre cada 2x3 o sulfatos de cobre, ¿vale? Entonces estamos aplicando azufre al suelo de una forma constante. Ya no hacemos esto tanto porque tenemos fungicidas con una acción tóxica mucho menor que, por ejemplo, el sulfato de cobre, y entonces estamos dando de lado alguna fertilización, ¿vale?, con azufre. Y no conviene echarlo de menos, ¿vale? Y luego encontramos micronutrientes oligoelementos tan importantes como los que veis aquí, como el boro, el hierro, ¿vale? Algunos de estos en grandes cantidades son tóxicos, evidentemente, como el sodio, el cloruro o el aluminio, pero la planta siempre absorbe pequeñas trazas. Estos micronutrientes oligoelementos muchas veces con una fertilización orgánica se ven supuestos, con compost, con vermicompost o el humus de lombriz,
o también podemos aplicar quelatos y no tenemos ningún problema, no vamos a encontrar deficiencia de los mismos en nuestro cultivo. Y luego elementos traza, estos también se están barajando mucho, se habla mucho de ellos, hoy por hoy, porque no son considerados micronutrientes u oligoelementos, pero se ha demostrado que tienen ciertas características en nuestro cultivo que le dan singularidades específicas. El silicio es uno de ellos, o el yodo, que se está estimando que presenta unas características muy concretas para la generación de, por decirlo así, de unas defensas naturales en la planta, ¿vale? Nosotros estamos analizando yodo en algunos suelos y es increíble la diferencia que puede haber de un suelo a otro en presencia de yodo. Os quiero indicar también una cosita. Todo aquel agricultor, los que estéis aquí presentes en este webinar, o todos los que nos veáis en un futuro, si tenemos un suelo ácido, por favor, si vamos a utilizar algún fertilizante de los que veis en esta tabla, como son el sulfato amónico, el amoníaco anhidro, la urea, el nitrato amónico, tenemos que tener en cuenta que estos nutrientes acidifican nuestro medio, acidifican nuestro suelo. Si encima tenemos un pH ácido, estamos generando un gran problema, ¿vale? Esta tabla que veis aquí se trata de una tabla que nos permite calcular la enmienda que tenemos que aplicar por cada 100 kilos de estos fertilizantes que apliquemos para neutralizar esta acidez. Por ejemplo, si echásemos 100 kilos de urea y quisiésemos neutralizar el efecto acidificante de los 100 kilos de urea, tendríamos que aplicar 47 kilos de cal viva, u 85 de carbonato de calcio, o 79 de dolomita. No cuesta nada echar las cuentas. Todas estas materias primas que veis ahí tienen un precio irrisorio por tonelada y no cuesta nada aplicarlo y tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque es que siempre regular el pH es un proceso clave en la asimilación de los nutrientes y de crecimiento de las plantas. Luego también esta tabla, estaos tranquilos porque todo esto lo vais a tener mañana también online directamente para que lo podáis ver, o si no lo tenemos en nuestro blog en Fertivos, ¿vale? Es la tabla de interacción entre nutrientes. Muchas veces un exceso de algunos de los nutrientes que veis en la columna de la izquierda nos puede generar dos cosas, o que nos disminuye o desplaza la absorción de los nutrientes que podemos ver en la barra intermedia, ¿vale? O aumenta la absorción de. Imaginaros que tenemos un exceso, como hemos hablado de antes, un exceso de potasio. El exceso de potasio lo que nos está provocando es un desplazamiento de la absorción de calcio y el magnesio. Pero imaginaros que tenemos un déficit de potasio en nuestro cultivo, lo hemos aplicado, la planta vemos que le hace falta. A lo mejor una opción puede ser aplicarle un poco de nitrato vía foliar o meterle un poquito de nitrato en la solución de fertirriego para estimular la absorción de este potasio. Vamos a proceder a hablar de la necesidad de fertilizantes y extracción de nutrientes, pero esto ya lo hacemos con la diapositiva de Marta, que con vuestro permiso la cambio. Un momento, por favor. Sí. Del directo. Vale, ya está. Perdonar. Bueno, no te voy por aquí. No, si quieres me pongo aquí. Vale. A ver, esto lo podemos moverlo aquí. Bueno, yo soy Marta, como bien explicado Abel, y bueno, quería un poco explicaros la importancia que tiene la fertilización en la vid, porque digamos que siempre ha tenido un poco más consideraciones económicas que técnicas. Digamos, la gente un poco aprovechaba, o sea, quería cantidad, volumen, uva grande, entonces al final la gente echaba lo que parecía que era mejor, pero al final viéndolo desde el punto técnico, digamos que todo lo técnico bien hecho va a repercutir en una buena economía, porque vas al final a ofertar y a conseguir lo que tú necesitas. Entonces, bueno, digamos que un poco la fertilización de la vid depende de distintas cosas. He puesto aquí algunas, por ejemplo, el patrón. Hay patrones
tienen unas necesidades, otros otras, la variedad de uva que plantemos, por supuesto, el tipo de suelo que tengamos, como bien ha explicado mi compañero, la colocación de la viña, no es lo mismo que esté en una llanura, que esté sobre laderas, o el tipo de producción también que queramos. Por ejemplo, quiero dejároslo aquí claro, un poco, bueno, las extracciones hablaremos al final con este cuadro, con estas tablas que tenemos donde podemos calcular las extracciones, pero es un poco para que os hagáis la idea de las extracciones van a depender de estos rendimientos. Es decir, no es lo mismo el rendimiento que tengamos para una denominación de origen limitado a unos 7.000 kilos por hectárea, por ejemplo ahí, o viñedos que estén destinados a destilación o simplemente a volumen, que a lo mejor tengan una producción de unos 12.000 kilos por hectárea. Van a tener unas extracciones completamente diferentes. Hemos puesto en las tablas de final una media que consideramos más interesante. Muy bien, ¿cómo puede afectar la fertilización a la planta? Puede ser directamente a través de la composición de la valla, es decir, que en nuestra valla aparezca el nitrógeno, en el mosto, el potasio, o puede ser indirectamente a través del crecimiento vegetativo de esta planta. Puede ser a través de, como ha dicho Abel, un crecimiento excesivo de vigor, que cree sombramiento, que eso dificulta la maduración de la uva, puede conseguir que tenga menos aireación la planta y tenga más facilidades para aparecer enfermedades. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo puede afectar de una forma o de otra. Esta es una tabla que, bueno, no me voy a parar a explicarla porque en estas diapositivas os las vamos a pasar, pues un poco para que tengáis las concentraciones adecuadas de tejido seco de alguno de estos componentes. Os he puesto esto porque quiero que os quede muy claro que el aumento de nitrógeno va a repercutir en una concentración de azúcares mayor y esto nos va a bajar el pH. Bien, quiero que os quede claro esto y esto, que también este aumento de nitrógeno va a aumentar el nitrógeno fácilmente asimilable en el mosto. Quería deciros, antes de empezar, digamos, en la presentación ha ligado un poco a lo que es el producto final, digamos, al vino. Cómo puede afectar realmente al vino. Entonces, por eso, del nitrógeno quiero que os queden claras estas cosas porque es cómo va a afectar directamente al mosto de la uva, ¿vale? Entonces, bueno, un aumento de nitrógeno va a aumentar el nitrógeno fácilmente asimilable en el mosto para las levaduras. Como bien sabéis, las levaduras se encuentran intrínsecamente en la planta, en el ollejo de las uvas y en la parte vegetativa. Lo que van a hacer estas levaduras son las encargadas de hacer la fermentación maloláctica. Es decir, van a transformar el ácido málico que encontramos en la planta por un ácido láctico. ¿De acuerdo? Vamos a empezar un poco al revés. Si queremos un vino sin problemas organolépticos, ¿qué vamos a necesitar? Una buena fermentación, sin paradas, estable y sin ningún tipo de problema. Para esta buena fermentación, ¿qué necesitamos? Levaduras, como bien hemos hablado. ¿Y estas levaduras que necesitan? Pues estar bien alimentadas, con nitrógeno, entre otros componentes, digamos. ¿Qué pasa? Cuanto más nitrógeno aportemos, más nitrógeno fácilmente asimilable van a tener estas levaduras para realizar esta buena fermentación. Esto es muy importante. ¿Qué va a pasar si tenemos niveles bajos? Vamos a encontrar fermentaciones lentas, por ejemplo, y en niveles altos aceleraciones de fermentación, que esto puede producir la acidez volátil, acetato de etilo, el acético, estos aromas que son tan reconocibles. Este nitrógeno asimilable, bueno, fácilmente asimilable, puede depender también del tipo de levadura de la planta. Es decir, digamos que no va a ser lo mismo en una chardonnay, una variedad chardonnay, que una variedad verdejo, que es aquí típica de España. Hemos visto que hay gente de fuera. Entonces, bueno, es un poco para que quede claro que también la parte va intrínseca en la planta. ¿Qué más cosas puede tener? Pues un poco lo que os he dicho, un vigor excesivo puede crear sombreado,
puede subir este pH y bajar en aroma y color. Como os he dicho, pues enfermedades tipo mildew y botrytis, también tan características por las humedades. Una deficiencia puede generar una maduración tardía. Si faltan hojas, no va a haber tanta superficie foliar y no van a conseguir madurar adecuadamente. O aquí podemos ver en la foto lo que es el corrimiento del racimo y, bueno, no se ve, pero también un agostamiento deficiente también. El fósforo, realmente el fósforo en la vid no suele presentar carencias, pero bueno, es importante porque es un factor de precocidad, es decir, favorece el crecimiento inicial y la maduración de la uva, es muy importante para el desarrollo radicular, como ha dicho Abel, y además puede ayudar a aumentar la resistencia a enfermedades. El potasio es, digamos, de los grandes macronutrientes de la planta. Digamos, cuanta más potasio aportemos, más azúcar en la uva vamos a encontrar. Con lo cual, cuanto más azúcar en la uva, más cantidad de alcohol probable vamos a obtener en nuestro futuro vino, digamos. ¿Qué ocurre si tenemos un exceso de potasio? Se van a unir al ácido tartárico, que se encuentra en la uva, que luego tan famoso que se utilizan tantos aportes de ácido tartárico externo, pero bueno, se va a unir a ese ácido tartárico y va a formar los famosos bitartratos potásicos. Esas sales van a precipitar en el mosto, con lo cual, como esta solución va a tener menos sales, va a tener menos ácidos y va a formar unos mostos con unos pHs más altos. ¿Qué va a pasar con estos pHs más altos? En bodegas son más difíciles de manejar. Con lo cual va a haber que utilizar dosis más altas de sulfuroso porque son más incontrolables. Van a ser mostos menos protegidos y luego en cata suelen ser peores. Pero a la vez una falta de potasio puede afectar a la producción de la uva. Con lo cual, la dosis de potasio tiene que controlarse muy bien. El calcio también es importante en suelos con tendencia ácida, por supuesto, se encarga también de generar glúcidos y de regular el pH. No me voy a parar demasiado en todos los componentes porque puede resultar un poco pesado y al final, como vais a tener estas diapositivas, podéis mirároslo tranquilamente y ver la importancia. Voy a decir un poco lo que he pensado un poco más relevante. El sodio. Con mucho reconoceréis este tapón, estos tartratos que aparecen siempre o en el fondo de la botella cuando terminas de servir la botella, que pueden ser los pozos o los tartratos, y luego estos que son los bitartratos. Digamos que cuanto más sodio tienes, si aumentas el sodio, vas a disminuir mucho el tartárico porque se van a formar estas sales y por lo tanto el pH va a aumentar. Va a pasar un poco lo que pasa con el potasio. ¿Qué va a afectar a esta formación de tartratos? La temperatura. Zonas más frías van a favorecer la formación de estos tartratos, el grado alcohólico, también por supuesto es importante, y la presencia de potasio, como hemos explicado antes también, porque forman estas sales de bitartrato de potásico. El magnesio es importante por la síntesis de azúcares, y bueno, hay que tener mucho cuidado con el antagonismo que puede producir con el potasio. Por lo que hemos dicho, el potasio es bastante relevante y tiene su importancia en la planta. El azufre. El azufre se usa mucho contra luchas de enfermedades, como el oidio, que os lo he puesto en la foto para que veáis. Baja el pH en las enmiendas, por supuesto es importante en ecológico para la lucha de estas enfermedades. Y luego en suelos con tendencia de basicidad y sodicidad. El zinc, como se ve en la foto, puede producir corrimientos y racimos un poco más pequeños de lo habitual. El manganeso, las deficiencias suelen aparecer a partir del embero, con lo cual, digamos, tienen que ver con la uva. Va a disminuir el aroma en mostos y vinos, puede producir problemas en el cuajado, retraso en la maduración de las uvas y disminuir la cantidad de azúcar. El hierro. Según las zonas, la clorosis férrica puede crear bastantes problemas, porque al final tiene un menor contenido en sólidos en el mosto, aumenta la acidez, un poco lo que ya os he explicado antes, descompensaciones aromáticas,
los corrimientos de esta flor, un poco relevante. ¿Qué puede aparecer la clorosis? Los excesos de nitrógeno, los excesos de fósforo, producir compactación del suelo y se produce más en pHs entre 6 mayores a 6 o 7. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco, os voy a explicar a ver cómo funcionan estas tablas con las extracciones y para que podáis aplicarlas un poco a vuestras explotaciones. Las dudas que tengáis con Marta ahora, ¿vale? Guardarlas, escribirlas si queréis y al final os las explicamos, ¿vale? Bueno, ante todo que sepáis que evidentemente somos un laboratorio de análisis de suelos, ¿vale? Un laboratorio agrícola que asesoramos y demás, trabajamos a nivel nacional y a nivel internacional si se nos manda muestras y también trabajamos con nuestra red de colaboradores o distribuidores. Esto que podéis ver aquí en esta imagen, cambiaremos el formato a ser posible dentro de unos meses porque estamos ahora en cambios dentro del laboratorio. Ese es el análisis más básico y barato que tenemos, ¿vale? Pero este análisis creo que es el completo de muchos laboratorios de la competencia, lo cual es interesante, ¿vale? Nosotros siempre cuando hacemos un análisis los dividimos por partes. La primera parte, la superior, hablamos de las características del suelo, que es la fertilidad física, las características de la muestra, valoración del pH, la electroconductividad de la materia orgánica y, muy importante, hacemos una triple medición de pH, ¿vale? Medimos tanto el cloruro potásico como en agua destilada para obtener el delta pH. Luego hacemos una valoración entre macronutrientes primarios y secundarios. Y luego ya por último calculamos de la información unidades de fertilizante, las características del suelo, las características hidráulicas, el índice RAS y el índice PSI, muy importante respecto al sodio. Todo esto lo calculamos siempre. Y bueno, ahora esta es la hoja que vamos a manejar ahora todos, la hoja de cálculo Excel que nos permite determinar el contenido total que tenemos de, bueno, las extracciones que tenemos de nutrientes y también cómo calcularlas, que os enseñaré a hacerla ahora mismo con todos. Tiene diferentes partes, los datos iniciales, luego nos calcula las extracciones totales de una forma completamente automática y luego ya el apartado que no lo hacemos automático, sino tenemos que ir nosotros tanteando, que es el cálculo de la dosis, depende del fertilizante que pongamos, ¿vale? Y está sacando finalmente un resumen y costes. Una dosis total de la explotación, dosis por hectárea, precio por hectárea y el precio por cada árbol o planta, dependiendo de lo que estemos teniendo en cuenta, ¿vale? Vamos a hacer primero, voy a poner en modo pantalla completa para que veáis esta hoja Excel. Vale. Con vuestro permiso lo voy a aumentar todo para que lo veáis mejor, ¿vale? Bueno, esta hoja Excel tiene apartados editables, como el que podéis encontrar por aquí. Todos estos apartados se pueden rellenar, no están protegidos, ¿vale? En este caso podéis poner vuestro nombre, el lugar del municipio, aquí he puesto de cuál es mi municipio, pero podría poner este municipio que a alguno de la conferencia le sonará, ¿vale? Que está aquí en Salamanca, que dimos una conferencia muy divertida y amena el sábado, el municipio de San Esteban de la Sierra. Y luego aquí tenemos que calcular según el rendimiento del cultivo esperado y la superficie junto con el marco de plantación. Aquí vamos a poner un marco de plantación, por ejemplo, de 1,4 por 2,5. Este número completamente aleatorio. Podéis poner el que vosotros queráis o el marco de plantación que vosotros tengáis. Vamos a poner que tenemos un rendimiento esperado de 4,7 toneladas por hectárea, ¿vale? En una superficie de cultivo pues puede ser desde 0,3 hectáreas a 25. Vamos a poner 6,2, ¿vale? Por hacerlo todo un poco difícil. Creo indicar... Estoy viendo que hay un... Pues a lo mejor has puesto arriba. No. Has puesto... Tiene esta hoja, no la que os ha llegado a vosotros, creo que esta tiene un fallo. Pido disculpas, pero me acabo de dar cuenta ahora en directo del fallo que tiene, pero me lo voy a modificar delante vuestra en un momento. La primera vez que me pasa esto. No lo comprendo.
Como veis, no tiene mucho misterio la hoja de cálculo, este apartado, porque lo que hacemos es calculamos el rendimiento total y esto lo multiplicamos por las extracciones que tenemos. Estas extracciones que tenemos aquí marcadas, ¿vale? Son unas extracciones medias estimadas. Con esto quiero decir que cada variedad presenta unas características diferentes tanto por arriba como por abajo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ser críticos con estas extracciones. Al igual que una planta que esté en crecimiento no va a tener estas extracciones, tampoco va a tener rendimiento, evidentemente. Entonces, es muy importante que lo tengáis en cuenta. También lo que os había explicado, que no es lo mismo la producción que vas a ver si quieres obtener un rendimiento más alto que menor. Vale. Sí, está todo cuadrado, sin error aquí. No sé por qué, porque la otra hoja Excel que tenemos iba a las mil maravillas, pero como cambiamos de un equipo informático a otro, a lo mejor no está actualizada completamente esta Excel. Pues mirad, con estos rendimientos esperados, ¿vale? Imaginaros, con un rendimiento esperado de 4,7 toneladas por hectárea, con una superficie de 6,2 hectáreas, vamos a tener un rendimiento total de 29 toneladas. De esta forma estamos calculando la extracción de nitrógeno total de la explotación por hectárea, ¿vale? Y por planta. La vid nunca es un producto que demande muchísimos nutrientes, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es más, algunos de ellos hay que ser bastante críticos, como el empleo, como el nitrógeno y demás. Todo esto depende del tipo de variedad, vuelvo a decir, de la variedad un poquito en concreto, que deberíamos buscar información complementaria, y luego el rendimiento dado y demás. Imaginaros que tuviésemos que ya tenemos aquí calcular las extracciones totales, las extracciones por hectárea y la extracción por planta. Nosotros esto ya nos da igual. Este baremo de aquí se pone automático. No hay que hacer nada como he hecho yo aquí. Aquí podemos poner nosotros el tipo de fertilizante que queramos. Aquí he puesto un triple 15 por poner algo. Pero podría poner, si quisiese, no sé, urea. Puedo poner urea directamente y decir que tiene de nitrógeno un 46% y evidentemente el resto de cosas es cero. Nada, lo modificamos. Esto lo tenéis todo para modificar libremente y utilizar los fertilizantes que tengáis disponibles. Que tenéis como fertilizante disponible un compost, ¿vale? Y que el compost sabéis que tiene 3,4 partes de nitrógeno, de 7 de fósforo y 12 de potasio, con 7 de calcio, 3 de magnesio y una de azufre. Lo ponéis aquí sin ningún tipo de problema. Solo trabajamos estas calculadoras con los macronutrientes, ¿vale? Yo para hacer un poquito de trampa hoy aquí, lo que voy a cuadrar con un conjunto de fertilizantes, ¿vale? He metido dos fertilizantes, ¿vale? Por un lado he metido el nitrato amónico cálcico, es este que veis aquí, el 2700, lleva 9 también de calcio y 13,6 de magnesio. He metido el sulfato potásico, que es un fertilizante que a mí la verdad es que me suele gustar bastante, lo que pasa es que es mucho más caro que, por ejemplo, el cloro potásico. El cloro potásico para utilizar como base está muy bien siempre y cuando sepamos manejar los cloruros en el suelo, ¿vale? Esto prefiero decirlo. Y de nitrógeno he metido pues podríamos meter un fertilizante de nitrógeno de liberación lenta, intentando establecer las máximas extracciones de nitrógeno de la planta para que no llegue tampoco nitrógeno al apartado ya de cuando tiene que estar en engorde, fruto y demás. Todo esto se puede jugar. Pues imaginamos, aquí tenemos que calcular que tenemos que aplicar 116 unidades de nitrógeno, 58 de fósforo, 101 de potasio, 72 de calcio, 72 de magnesio y 29 de azufre. Esto de aquí, incluso sabiendo lo que tenemos disponible en el suelo con nuestras analíticas de suelo, somos capaces de saber lo que tenemos respecto a un nivel medio cuando tenemos de exceso. Entonces podríamos llegar a jugar quedándonos cortos de los fertilizantes que tengamos en exceso. Tampoco, cuando decimos quedarnos cortos en un fertilizante que tengamos en exceso, tenemos que ser críticos, tenemos que ser técnicos. Porque a veces podemos decir, oye, mira, es que tengo en exceso el nitrógeno, por lo que sea una parte analítica, y no quiero echar. A veces hay que echar o el fósforo o el potasio. Es decir, hay que echar una mínima fracción que esté rápidamente disponible, soluble para la planta. ¿Vale? No quiere decir, no, es que no vamos a echar. A ver, hay casos donde yo mismo he recomendado no echar potasio al suelo o fósforo porque estaba por las nubes. Pero esta información hay que ser crítico con ella y hay que saber interpretarla. Pues imaginar, de todo esto que tenemos aquí, en este primer caso yo voy a querer, voy a cuadrar, ¿vale? Por las características del cultivo y demás, voy a cuadrar directamente el potasio o el fósforo. Bueno, voy a hacer un cálculo de
Voy a cuadrar el fósforo porque estoy utilizando aquí fosfato potásico para meter fósforo y potasio, o también podría meter nitrógeno, el 1261 con un 12% de nitrógeno y un 61 de fósforo. Cualquiera de los dos podría emplear. Bueno, vamos a hacer por detrás un poco, vamos a meter este al final. Imaginar, necesitamos 58 unidades para toda la explotación. Es que esto es muy sencillo de calcular. Metiendo una dosis de 200 kilos, nos estaríamos pasando todavía del contenido, evidentemente, que tenemos de fósforo disponible. Eso significaría que con 100 kilos lo tendríamos hecho. Incluso nos pasaríamos un 5%. Después, ¿cuál quiero cuadrar? Imaginaros, pues me quiero ir a cuadrar el potasio. Pues en este caso, sulfato potásico. Una cosita, el contenido, el sulfato, ¿vale? El sulfato de calcio, que es muy barato, que es el yeso agrícola, el sulfato potásico. El sulfato que estamos aplicando, el ion sulfato, es fantástico porque forma un complejo con el sodio, formando sulfato de sodio, que es un compuesto muy fácilmente lavable y con lo cual podemos provocar la precipitación del sodio para eliminar ese exceso de sodio si tenemos un suelo con exceso de sodio, ¿vale? Pues imaginar, es que necesitamos aplicar de potasio 101 unidades. Es que aquí, aplicando 200 kilos en transportación, ya lo tenemos hecho. Nos faltarían 2 kilos de potasio, irrisoria esta cantidad. ¿Cuál es el último que tiene que calcular de todos estos? En por ejemplo, esta dosis de fertilización, pues el nitrógeno, ¿vale? Voy a echar en este caso un nitrato amónico cálcico. Pues lo mismo, tenemos aquí, necesitamos 116 unidades, pues aplicando 400 kilos, iríamos un 3% por encima, ¿vale? He puesto 400 por redondear. De esta tabla que tenemos aquí, ¿cuál tenemos todavía en déficit a lo mejor? Pues el magnesio, el calcio también y el azufre está por encima, no tenemos ningún tipo de problema. Pues podríamos echar una dolomita si quisiésemos, o un litotamen y demás, una enmienda caliza que es muy muy barata y nos vale para regular características del sol. Si por ejemplo tuviésemos un exceso evidentemente de pH básicos, pues podemos aplicar sulfato de magnesio. Podemos aplicar también sulfato de calcio. Podemos jugar con todo esto. Y luego finalmente en la tabla, miramos el apartado final, donde vendría calculado la dosis total que tenemos que echar de fertilizante por hectárea, ¿vale? Es decir, para esta explotación tenemos que comprar 700 kilos de fertilizante, la cual tenía un precio por hectárea de 112 euros, ¿vale? No, perdón, una dosis de 112 kilos por hectárea de media, haciendo la mezcla de estos fertilizantes. Esto no es blending, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eso. Un precio total de la explotación de fertilización de 368 euros con los precios que he puesto aquí, son más o menos precios de mercado, algunos están un poco más caros, ¿vale? Y luego el precio por hectárea, 60 euros. Esto con una fertilización química. No estamos teniendo en cuenta pues, la aportación que tenemos que hacer de la materia orgánica, la aportación que tenemos que hacer de algunos otros tipos de productos, etc. ¿Vale? Y el precio también por árbol o en este caso por cepa. Pues finalizando con esta tabla que os recuerdo la vais a tener completamente gratis en vuestra... Si no tenéis ya... los últimos que hayáis escrito la recibiréis mañana. Vamos a revisar que no habéis recibido una tabla con error, ¿vale? Si no, la modificamos en un momento y la enviamos para que tengáis. Y bueno, vamos a pasar ya. Voy a pasar de nuevo a la presentación. Y vamos a hablar de una última cosita antes de ver el apartado de preguntas y respuestas, donde el otro día hablamos de la importancia de tener un refractómetro. Esto lo estuvimos explicando Marta y yo por encima, ¿vale? Si tenéis un cultivo de viñedo, de vid, es que es tan irrisorio el precio de un refractómetro que es muy interesante tenerlo. ¿Por qué? Porque nos permite hacer una medición de los grados Brice y Baume y saber cómo va la maduración de nuestras frutas, ¿vale? No, es un seguimiento, ¿vale? Y es un apoyo para la determinación de la evolución y saber cuál es el momento óptimo de la cosecha. Es un dispositivo muy sencillo de utilizar. Esto es más, creo que un día vamos a hacer una entrada de un vídeo de cómo se maneja, porque todos estos vídeos también los terminaré subiendo a YouTube. Y vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo se maneja. ¿Veis? Esto que tenemos aquí es un refractómetro. Lo hay de diferentes marcas, de diferentes precios, pero está a lo mejor mal decirlo, pero es que un refractómetro de 25 euros funciona genial también, ¿vale?
Resulta muy interesante, pero bueno, esta información nosotros no los vendemos porque si hay problemas para comprarlos, pues lo conseguimos, ¿vale? Muy sencillo de utilizar. Podéis ir tomando unas mediciones de cómo va Esto es sencillo, como coger unos cuantos uvas de diferentes zonas, meterlas en un botecito, estriparlas, literalmente, achacarlas, coger una gotita de jugo y echarlo. Mirar a contraluz y os va a dar el grado brie al instante. Luego se limpia bien con agua destilada y se pueden seguir haciendo mediciones, ¿vale? Entonces no hay ningún tipo de problema. Indicaros ya aquí finalmente que nosotros estamos realizando constantemente muchos webinars para clientes, algunos de acceso cerrado, donde especificamos problemas de vuestros cultivos, ¿vale? Si son asesores os formamos para saber interpretar este tipo de cosas, lo hacemos encantado. También damos conferencias en algunos municipios, en algunos pueblos. Esta semana lo dimos en San Esteban de la Sierra para la vid, pero es que la semana que viene, dentro de 2 semanas la damos en el Valle del Jerte para el manejo del suelo para el cultivo del cerezo, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta y que estamos yendo a sitios cuando nos piden, por ejemplo, un pack de 20, 30 analíticas, pues damos una conferencia gratuita a los agricultores de esa zona o a la cooperativa para que comprendan en vivo y en directo cómo tenemos que interpretar estos análisis y les solventamos las dudas allí en directo, ¿vale? Esto lo hacemos encantado y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora procedo, si os parece bien, a leer el chat, ¿vale? Y también saber las características, bueno, las preguntas que nos tengáis, que nos hayan manifestado. Sí, bueno, Pedro, nos pones aquí que el marco tradicional 1,5 por 1,5, eso es lo que tienes en tu explotación allí, porque como pasáis bien con la mula mecánica y demás para llevarlo a cabo, no hay problema. Luego algunas van variando. Buenas tardes, José Mari, no pasa nada si que hayas llegado tarde porque te vamos a pasar mañana la presentación para que la tengas y el vídeo en directo y lo puedas ver, ¿vale? Y luego, vamos a ver las preguntas y respuestas. Manuel nos pregunta si las parras apirenas, ¿alguna recomendación de abono para mejorar el vigor? Vale. En las parras, para consumo, para producción de uva, ¿vale? Como fruto de consumo en fresco, si queréis mejorar, evidentemente, el potasio. Pero tenemos que también ser críticos, tenemos que saber lo que tienen vuestros suelos, porque a lo mejor estamos diciendo el potasio, nos pasamos de echar potasio, tenemos un bloqueo por parte del calcio y tenemos muchos problemas, ¿vale? Es que a veces tenemos los suelos muy desequilibrados cuando no los conocemos. Constantino, los porcentajes de aplicación de fertilizantes o estado fenológico. Esto os lo vamos a poner en una entrada de blog más adelante, ¿vale? Se va a encargar de hacer la Marta, tiene noticias ahora y demás, ¿vale? Entonces, eso, por meses, nosotros no vamos, se pueden poner unos meses orientativos, pero es que es preferible hacerlo por estados fenológicos, porque no tiene nada que ver la maduración, el envero, el estado fenológico H, lo que querramos decir, de Jaén, Badajoz o lo que nos encontramos en La Rioja o en Toro, ¿vale? No tiene nada que ver. Así que eso es muy interesante saberlo. Y luego también nos vuelve a preguntar el porcentaje de unidades. También depende de las extracciones y las características que tengamos en nuestro suelo. Pero tranquilo, que es una de las entradas de blog que vamos a elaborar, ¿vale? Luego, voy a leer un poquito aquí del chat que nos estáis preguntando. Sí, nos está preguntando, no sé si es Sergio y demás, porque me aparece tu nombre cortado, ¿vale? En el chat. ¿Cómo se puede echar nitrógeno? Sulfato amónico. Mirad, si queréis echar, evidentemente, el nitrógeno para aplicarlo en un suelo con ese pH básico, si echáis sulfato amónico, fantástico. Porque es un pH, para mi gusto, muy, muy alto. Es más, en ese suelo seguramente tengas problemas de que se te fije muchísimo fósforo con el calcio y estés perdiendo fósforo en el cultivo. Podéis echar el nitrógeno como quieras, pero si, por ejemplo, una recomendación personal, yo tengo que echar cuentas también, si quieres echar sulfato de calcio a ese suelo, o sulfato, bueno, a lo mejor tienes mucho calcio también por las nubes, puedes echar sulfato ferroso sin ningún tipo de problema para bajar un poquito, si quieres, el pH y para solubilizar ciertos nutrientes. Y el sulfato de hierro es muy barato y sulfato amónico también es muy interesante. JMSR, por análisis de suelo de vid, ¿cuántas muestras se deben coger por hectárea? No vamos a hablar de coger muestras por hectárea, sino que vamos a ver por la explotación. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas una parcela de cultivo de 1 hectárea y que tengas 2 o 3 suelos diferentes, ¿vale? Entonces tenemos que hablar por tipos de suelos.
O puede ser que tengas 10 hectáreas y tengas 2 suelos diferentes. Imagínate que tienes una explotación de 10 hectáreas, tienes 2 tipos de suelo. ¿Cuánto tenemos que coger? Pues en la recomendación, si tienes 2 tipos de suelo, no podemos mezclar un tipo de suelo con otro. Tendríamos que hacer una división de la parcela, zona A y zona B. De la zona A, imagínate que tiene una superficie de 7 hectáreas y la zona B 3. Pues de la zona A con 7 hectáreas, lo ideal sería coger el suelo, ¿vale? Más o menos de unas 2-3 zonas. No obstante de esto, nos mandáis un mail y os mandamos el manual que tenemos de recogida de suelos, que vale para todo tipo de cultivos. Claro, esto se coge de las diferentes zonas y se mezcla todo en una única, de la zona A. De la zona B, imagínate, 3 hectáreas, pues cogemos el suelo de 4 o 5 zonas mínimo, la mezclamos también en una sola muestra de 1 kilo, que es lo que recibimos en el laboratorio, ¿vale? Luego, Francisco nos pregunta, ¿los análisis, además de las características químicas, los hacéis también de la parte de la microbiología? Ya que en agricultura ecológica es importante ese análisis para saber si habrá o no habrá degradación de la materia orgánica. Nosotros hacemos el conteo de microorganismos en suelo, ¿vale? Lo que pasa es que, quiero decir una cosa, el conteo de microorganismos en suelo no es representativo muchas veces para saber nivel alto o nivel bajo de microorganismos. Porque cada suelo después, depende de las características que tenga, es un mundo. Pero sí, analizamos el contenido que tienen hongos y levaduras, el contenido que tienen bacterias y sacamos las unidades formadoras de colonias por mililitro de suelo, ¿vale? ¿Cómo podemos manejar la conductividad eléctrica en el agua para tener una mejor asimilación de nutrientes? Vale, esto nos estás preguntando, Elena, eso se va a especificar en el siguiente, en otros 2 webinars que tenemos especificados. Uno de ellos que ya te invito la semana que viene, ¿vale? Para la interpretación del agua, la interpretación de las características de un análisis de agua, posteriormente para aplicar en riego o en fertirriego, ¿vale? Me estás indicando si quieres subir la electroconductividad o reducirla, ¿vale? Es que tengo que tener en cuenta eso. Cuando estamos hablando de la asimilación de los nutrientes en un agua, en un fertirriego, no tenemos que tener en cuenta solo la electroconductividad, sino también tenemos que tener en cuenta otro factor como, por ejemplo, el pH. O la temperatura también en el momento de la aplicación. Son factores muy interesantes a tener en cuenta, junto con el equilibrio de los cationes, ¿vale? La vid es un cultivo que, bueno, no es un cultivo que demande mucha agua. También depende de los rendimientos que queráis obtener. Si vais a querer obtener una locura de 40.000 kilos por hectárea que se puede conseguir con la vid, ¿vale? Es una auténtica burrada, pues te va a demandar unos contenidos de agua brutales. Pero normalmente no es un cultivo que necesita una gran demanda en agua. Es más, los suelos los que solemos cultivar la vid son suelos muy pobres y demás. La ventaja de la vid es que tiene un sistema radicular muy, muy, muy potente y entonces puedes extraer agua donde parece que no la hay. Lo que es importante también, que esto hay que tenerlo en cuenta, cuando vayáis a hacer una selección del patrón para vuestra vid, saber el tipo de suelo que tenemos. Porque estamos empleando, si no me equivoco, el R110 muchas veces, pero a lo mejor tienes que emplear otro tipo de patrón en tu suelo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta en las características de pH, las características de nutrientes, si tenemos algún hongo, la potencia del suelo y, es muy importante, la caliza activa, que eso es un limitante, la caliza activa. Porque podemos tener un suelo rico en carbonatos, pero que sea muy bajo en caliza activa. Entonces no vamos a tener problema. Pero si tenemos un contenido de calizas activas muy alto y no hemos elegido el patrón idóneo, vamos a tener unos problemas de clorosis brutales. Porque el problema de la clorosis no es tratarla. El problema es que muchas veces la tratamos cuando ya tenemos manifestada y estamos ahí perdiendo etapas de crecimiento en nuestro cultivo, ¿vale? La solución N32 tiene una reacción ácida o básica en el suelo. ¿Me puedes explicar un poquito lo que llamas N32, Constantino? Porque a lo mejor es un nombre comercial o si te estás refiriendo a alguna de las que hemos hablado, antes de los que hemos hablado antes eran, vamos a pasarlo para atrás, como el nitrato amónico del 33,5, que sea a lo mejor el 32, si es este que te viene, que ves aquí, Constantino, un nitrato amónico de 32 nitrógeno, 0 fósforo, 0. Tendríamos que saber si tienen contenido en forma de amoniacal, tiene una reacción ácida, ¿vale?
Normalmente las reacciones con amoníaco generan una reacción ácida en el suelo. Y luego, a ver, también, JMS, una cosita, nos has preguntado de las horas de frío. Hay variedades que demandan horas de frío, ¿vale? Y luego hay otras que no tienen mucha demanda. También indica una siguiente, como estamos luchando contra el cambio climático hoy por hoy, sí que tengo constancia de hace un par de semanas que se han seleccionado unos clones de tempranillo y demás que están desarrollados y especialmente indicados para luchar contra el cambio climático, ¿vale? Por las horas calor y las horas frío que necesita. Es muy interesante tener en cuenta esto porque hay empresas que están hoy por hoy comprando terrenos en Reino Unido y ya estamos hablando de producciones de viñedos en Reino Unido. Esto me lo puede decir Marta, porque es más, de uva para producción de vino blanco... Están haciendo buenos vinos, ¿eh? Ahí ya empiezan. Que eso es peor todavía, que encima empiecen a hacer buenos vinos. Porque yo sí que tenía constancia de que, por ejemplo, vinos blancos se estaban haciendo hace unos años ya. Sí, pero salían... Sí, que estaban malos. O en Alemania... ahora están haciendo buen vino. Que hay un... Ya empiezan. Pues que por lo visto... Sí, en Alemania sí, los Riesling, los de la monja tan famosa. Sí, vino una monja que decían que estaba asqueroso, pero que tomaban porque era de Alemania, pero es que ya por lo visto es tan bueno por el cambio climático. No, la zona de Alemania está muy buenos, los troques Riesling. Vale. Y Constantino, mira, con ese... Ya fíjate, yo es que me entiendo muy bien con la química, mejor que con los nombres comerciales. Con ese porcentaje que me estás diciendo, sí, te genera acción ácida, directamente, porque tiene urea y en forma amoniacal, ¿vale? Y aunque el nitrógeno amoniacal tiene un principio, un efecto basificante en el suelo, luego termina siendo de reacción ácida, ¿vale? Que eso también es importante, es que la gente dice, no, es que el amoníaco es de pH básico, ¿vale? Una cosa es el pH que tenga, y otra cosa es luego después la reacción que conlleve en el suelo durante los diferentes procesos de cambio dentro del ciclo del nitrógeno, ¿vale? No sé si por vuestra parte tenéis alguna pregunta más o algo que os querramos aclarar. Os pido disculpas por el problema que ha habido en la hoja Excel, ¿vale? Y también por alguna rata que he visto en esta presentación, los cambios de ordenador, ¿vale? Os los mandaremos mañana completamente corregidos. Y si por vuestra parte no tenéis ningún tipo de duda más, pues encantado. Os invitamos a otro tipo de webinar. Si también queréis vernos alguna presentación en vivo y en directo, encantados de colaborar. O si sois asesores o técnicos de campo y queréis trabajar con nosotros, pues también encantados de pasaros unos precios y de que podáis trabajar con nosotros. ¿Vale? Pues por nuestra parte nada, dedicaros que paséis una buena tarde y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias.